Hola, en el vídeo de hoy, que lleva por título ¿Sabes trabajar iniciáticamente?, desglosaremos conceptos como la libertad absoluta de conciencia, la no imposición dogmática de elementos susceptibles que pueden contribuir al desconcierto iniciático y el sustancial elemento del debate valiente y generoso y las bases para el bien de la humanidad. Todo ello conforma una manera de concebir lo iniciático en masonería, de una manera práctica y quizás que no lo hemos pensado. Así pues, dentro vídeo. Luchar por la libertad absoluta de conciencia es uno de los principales debates. La libertad absoluta de conciencia permite a todo el mundo el derecho a cultivar sus propias referencias metafísicas y a practicar cualquier religión de su elección. A no practicar ninguna. Reconoce la libertad de creer en un Dios todopoderoso y en la inmortalidad del alma, pero también hay el derecho de negar la existencia de Dios y afirmar que el alma se deteriora al mismo tiempo que el cuerpo, extinguirse y punto, muerte. Por lo tanto, se trata de respetar la libertad absoluta de conciencia que deja a todos la elección de sus concepciones metafísicas, pero a cambio obliga a todos a reconocer esta libertad en los demás y nunca imponer la suya propia. Este principio también conduce a la aceptación y discusión sobre las diferentes formas de concebir respuestas de grandes preguntas metafísicas sin convertirlo nunca en una pregunta personal. La discusión no debe en ningún caso cuestionar al individuo y su libertad solo puede concebirse con argumentos filosóficos culturales o de otro tipo, siempre destinados a explicar o a justificar las diferentes concepciones metafísicas evidentemente confrontadas. Por otra parte, en logia hay que mirar de no imponer ningún libro sagrado. El libro sagrado, por esencia, es una expresión en fin de dogma, y este punto hay que concebirlo perfectamente. Para la Iglesia Católica, por ejemplo, el dogma se extrae de dos fuentes, la primera de las cuales es la Sagrada Escritura, evidentemente compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, comúnmente, como sabéis, llamada la Biblia. Pero en la concepción religiosa, la Biblia como libro sagrado es así una expresión primaria del dogma cristiano. Por lo tanto, el masón tiene que mirarlo de otra manera, tiene que enfocar este principio de otra manera. Tiene que, si es cristiano, evidentemente, respetar estas normas y al mismo tiempo en su vida particular seguirlas de acuerdo con la Biblia, pero si hay alguien que no lo hace así, es decir, que no tiene su misma convicción y que mira la Biblia de otra manera, también respetarla. Por lo tanto, esto tiene que quedar muy claro, porque la Biblia, recibida como palabra sagrada por revelación, se impone al creyente fuera de cualquier referencia racional y como expresión del dogma es indiscutible. Muy bien, este es el respeto que se tiene que tener. Pero estamos hablando en masonería y trabajar de una manera, en nuestros días, en el siglo XXI, de una manera iniciática. ¿Puede ser esto? Claro que puede ser. Cualquier otro libro sagrado tiene necesariamente el mismo carácter simbólico de referencia al dogma, porque viene a ser otra verdad reflejada. Se puede colocar lo que constituye la expresión esencial del dogma como símbolo de referencia en una logia, pero en una logia no dogmática. Entonces tomemos la Biblia de otra manera, de manera iniciática,
de manera no inclusiva. En ciertas logias, un libro sagrado es reemplazado, es decir, que la Biblia es reemplazada por un libro en blanco. Un libro cuyas páginas están todas en blanco. Este símbolo, por el contrario, puede tener un significado que se adapte perfectamente a la vocación no dogmática de la logia. De hecho, la página en blanco deja a todos la posibilidad de imaginar y escribir por sí mismos el texto de referencia con el que cada uno de los miembros de la logia relacionan sus concepciones metafísicas personales. Esto es un símbolo muy diferente al del libro sagrado, entendido como Biblia impuesta. Y es un símbolo que consiste con la postura humanística y unificadora de la masonería, más simple y con un simbolismo perfectamente claro. El libro propuesto para el respeto absoluto puede ser, por ejemplo, las Constituciones y Reglamento General de la Obediencia. De todas maneras, a partir de esta base, aunque no lo parezca, se está trabajando ya iniciáticamente. Pero, ¿es necesario poner un libro blanco? Pues no, pero sencillamente ya es una diferenciación a un dogma obligado. Por lo tanto, una Biblia, un Corán, un libro en blanco, un libro de un reglamento de la obediencia, un libro de las constituciones del país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que nadie se lleve a engaño. La Biblia es un perfecto libro si no se toma también como argumento dogmático religioso, sencillamente como un argumento histórico de tradición que creo que para la masonería siempre es necesario y oportuno. Por otra parte, para trabajar de manera iniciática hay que aceptar el diálogo sobre todos los temas. Ninguna de las cuestiones relacionadas con los seres humanos o las sociedades humanas debe ser excluida a priori en las discusiones de la logia. Una regulación que prohibiera, en particular, abordar cuestiones religiosas o políticas en el trabajo de la masonería sería una manera poco iniciática de hacerlo. Pero ¿no estamos diciendo que en masonería no se habla, en logia concretamente, no se habla de política ni de religión? Bueno, podremos decir que se habla de política, que se puede hablar de política y de religión siempre en minúsculas, no poniendo ejemplos claros, no poniendo partidos políticos, pero sí concepciones tanto políticas como religiosas que afectan a la sociedad de la logia en que están trabajando los masones de esta logia cuando salen a la calle, a la sociedad, a la ciudad, al mundo profano. Entonces sí, porque ¿qué razón podría justificar la eliminación de estos temas de la discusión? Significaría considerar que estas áreas, los miembros de la logia pueden tener certezas absolutas, opiniones que no apoyen a la discusión, y es decir, se podrían dar, como hemos dicho, las concepciones dogmáticas. Por lo tanto, esta es una actitud que el masón no tiene que tener y que se tiene que concebir desde buen principio en las logias. En resumen, se discute, incluso si es completamente libre de atenerse a ellas, cualquier discusión que siempre genere igualdad de criterio en el aspecto de aceptar lo que el prójimo explica y que de alguna manera nunca se obliga a los participantes de una concepción, de una plancha, tener que evitar su concepto y tener que obligatoriamente recibir el de los demás. Tiene que ser un perfecto apoyo de grupo a cualquier
plancha que en logia se exprese. Esto puede parecer normal y este vídeo precisamente lo estoy haciendo porque recibo muchas preguntas al respecto. Hay que colocar el bien de la humanidad como referencia para la moralidad, porque las reglas de la vida social deben estar inspiradas en una moralidad universalmente aceptable. Y este requisito hay que tener en cuenta que no impide respetar las normas religiosas en el ámbito de la vida privada. Nos diferenciamos evidentemente de las sectas y por lo tanto estas cuestiones son concretas y reales. Pero trabajar iniciáticamente, ¿qué significa? Sencillamente atenerse a los reglamentos de la obediencia y de la logia y expresar mediante trabajos de primero, de segundo y de tercer grado en logia a los conceptos para los que estamos formados, para los que estamos obligados como masones y para los que, de alguna manera, siguiéndolos, conseguiremos la siempre exclusiva progresión iniciática. Y esto parece muy difícil, trabajar iniciáticamente. Evidentemente, trabajar sobre textos simbólicos, si hace falta en algunos grados o convenientemente, especialmente en tercer grado, de una manera más seria, de temas alquímicos, tradicionales y filosóficos, pero siempre dentro de unos conceptos de libertad. Esto es trabajar iniciáticamente. No hay cosas raras, no hay oscuridades. Los principios que así en principio se han esbozado, que son normales, son los de respetar las diferencias culturales, religiosas, ideológicas. Y esto es la vocación masónica universal, porque el objetivo final de la masonería es contribuir al progreso de la humanidad en todos sus aspectos y promoviendo evidentemente la libertad, la igualdad, la fraternidad entre todas las personas, de todos los orígenes y creencias. En resumen, los principios de la masonería tienen como objetivo cultivar un enfoque librepensador, humanista e inclusivo de la espiritualidad, de la moralidad y del progreso social. No es más. Esto sí que es trabajar iniciática, esto sí que es trabajar simbólicamente. No hay oscuridades, no hay cosas raras que se tengan que ocultar, por eso la masonería no tiene que ocultar nada y que no es secreta sino discreta. En las logias se tiene que trabajar para el progreso y enfatizar de una manera importante el pensamiento crítico de cada uno de nosotros y especialmente de los aprendices y de los compañeros, promover el diálogo y el respeto por las creencias individuales, al tiempo que se abogan por el avance de la humanidad y para la protección de sus derechos y valores fundamentales. Tampoco no hay mucho que hablar al respecto, sino es esencialmente necesario explicar esto. No se trata de cosas ocultas. Trabajar iniciáticamente se trata sencilla y planamente de seguir el ritual, de mentalizarnos que estamos dentro de una concepción, de un mundo totalmente, cuando se trabaja en logia, separado, de un mundo en el cual tenemos que salir todos mejores a través de la continuidad del ritual, a través de las planchas que se leen y a través de la egrégora que consigamos imponer. Por lo tanto, como respuesta a muchos hermanos que empiezan, que son aprendices y que quizás aún no han entendido las concepciones que les dan los segundos vigilantes de su logia, que hay que perseverar, que sencillamente hay que seguir el ritual y que si se quiere tener las ideas bien claras al respecto, lo único que hay que hacer
desde buen principio, una vez iniciados, una vez que se emprende el camino masónico, en tener el ritual como meta. Y porque en el ritual, pensadlo bien, en el ritual está todo. En el ritual lo tenemos todo. El ritual es una manera, una amalgama que se crea, que se ha creado a través de los siglos para concebir dentro de cada situación que el ritual propone el aspecto de trabajar iniciáticamente en masonería. En el ritual está todo. Cada vez que vamos aprendiendo, que vamos progresando masónicamente, estamos siguiendo el ritual. A veces, independientemente de las planchas que un maestro que ejerza de primero o de segundo vigilante, o de un venerable maestro que propone algún tema como plancha a los maestros o a la logia en general, lo que a veces cuando dices, bueno, ¿y qué voy a escribir hoy? Una cosa diferente, algo que me enriquezca. Mirad el ritual. El ritual, aunque no lo parezca, es un profundo tesoro de concepciones iniciáticas. Miradlo bien. El ritual tiene las esencias para poder trabajar iniciáticamente. Y evidentemente todo con el respeto a los demás, con el respeto al prójimo, para poder, como decíamos en otros vídeos, poder transportar después a la sociedad, a la ciudad, nuestros conceptos. Insisto mucho, estas preguntas que se me hacen, que yo con mucho gusto las contesto, y que a veces parece que los hermanos que me las preguntan, aprendices, que me dicen, bueno, pero es que no acabo de entender bien lo que me propone mi segundo vigilante. Tu segundo vigilante te está proponiendo que sigas el ritual. Y al mismo tiempo, este ritual, que parece que nos lo leemos y que bueno, que siempre dice lo mismo, hay que saber leer entre líneas, aprender desde buen principio a leer entre líneas. Y evidentemente el concepto primordial al principio de todo quizá es tener esta idea que se ha dado sobre el libro de la ley sagrada. El libro de la ley sagrada evidentemente que puede ser la Biblia, que puede ser un libro en blanco, porque allí quedan encerradas todas las concepciones, y al mismo tiempo puede ser un libro de las constituciones, insisto, de la obediencia, y ¿por qué no la de un país en concreto, o de los derechos humanos? Cualquier cosa que signifique la esencia del trabajar bien y de aprender y de superar los primeros pasos que siempre son difíciles en masonería. Estos primeros pasos tienen que ser un perfecto andamiaje, que tienen que tener una solidez interior para después poder soportar lo que iremos aprendiendo. Si desde buen principio no tenemos esto claro, estaremos haciendo un mal servicio a nuestra progresión iniciática, porque no habrán los cimientos oportunos para después seguir progresando iniciáticamente. Este es el mensaje de hoy. Por lo tanto, espero que os haya servido. Si os ha gustado este vídeo, dad un like. Si aún no estáis suscritos en Manual de Masonería, hacedlo. Y si queréis tener puntual información cuando entráis en YouTube para saber si Manual de Masonería ha subido otro vídeo, dadle a la campanita, insisto, dadle, y veréis cómo nada más abrir YouTube aparecerán los nuevos vídeos de Manual de Masonería. Y quiero terminar como siempre, dándoos las gracias por ver este vídeo.